Bueno, y le cuento, la jueza pesquisidora recomendó no retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF antejuicio Arzú, pero antes los dejo con la nota. La jueza quinta Judith Secaida recomendó no retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú por no haber causa, cuya decisión no es vinculante. La pesquisidora aceptó las pruebas de descargo a través de un memorial presentado por su defensa, pese a que en mayo del 2017 la Corte de Constitucionalidad falla en contra del alcalde y señala que debe comparecer ante la juzgadora para presentar sus pruebas de descargo. Esta solicitud se dio cuando se realizó la pesquisa del primer antejuicio en su contra por incitar a la violencia en el acto ante los vendedores de la Plaza El Amate. El expediente del alcalde capitalino lo conocen los magistrados titulares de la Sala Tercera, Jaime Amílcar González, Beila Estrada, esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y Edith Pérez Ordóñez. La revisión puede ocupar 3 días y entre los trámites administrativos, el viernes se puede saber si el informe está completo o necesita una enmienda. La misma sala conoció la primera solicitud de antejuicio contra el alcalde Arzú por incitar a la violencia y los magistrados resolvieron sin lugar dicha petición. El 11 de octubre fue solicitada por el Ministerio Público bajo los argumentos que utilizó recursos públicos para su campaña política, cuyo dinero llegó a la cooperativa Torre Fuerte, que funcionaba dentro de la cárcel y estaba a cargo del reo Byron Lima. Con dicha actividad pudo cometer los delitos de financiamiento electoral ilícito y peculado, y es parte del proceso denominado Caja de Pandora. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Bueno, luego de estar congelados unos segundos frente a sus televisores, regresamos. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF antejuicio Arzú. Comenzamos la semana con la decisión de la juez pesquisidora Judith Secaida, que no recomienda retirarle la inmunidad al alcalde metropolitano. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estaro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegó finalmente este informe, esta recomendación al Pleno de Magistrados, bueno, no, perdón, a las apelaciones, en donde, bueno, se tendrá que conocer este tribunal si acata o no la recomendación de la jueza pesquisidora. Causa sorpresa el pronunciamiento de Secaida respecto a la inmunidad del alcalde Álvaro Arzú. ¿Estorro? Yo creo que aquí estamos entrando como ya decía la nota, que no es vinculante. Principiemos por eso, ¿verdad? El caso más reciente que tuvimos en la misma línea, que una juez los niveles, digamos, más intermedios de un antejuicio que va por el organismo judicial, ¿verdad?, todavía sube a un nivel pues al pleno de los magistrados. Y, por ejemplo, en el caso de Villate, que es el más reciente que tenemos, la jueza dijo no, no hay suficiente evidencia o no hay pruebas, pero la Suprema dijo sí. Y entonces, al final, la Suprema decide. Vamos a ver, aquí tenemos un sistema, nosotros en Guatemala, primero creo que hay que explicar, es un sistema en el cual tenemos cruzado el proceso por el cual se le puede a un diputado o a un magistrado, ¿verdad?, ver si se le quita o no, discutir si se le quita o no y ver la evidencia y todo, el antejuicio. Primero, aquí no hay investigación en ninguno de los dos casos, es solamente la prueba que hasta este momento se tiene. Entonces, en el caso de un magistrado que se le quiera quitar el antejuicio, pasa primero por el Congreso de la República y el Congreso de la República nombra una comisión de 5 diputados. Por ejemplo, la magistrada Stalin, ese fue el caso, ¿verdad? Y la decisión de esta comisión de 5 diputados puede ser sí y el Pleno puede decir no, y la comisión puede decir no y el Pleno puede decir sí. Opuesto está el de un diputado. Un diputado, digamos, pasa en términos, y alcaldes también que tienen antejuicio, pasa por jueces y luego también sube a la Suprema. Y entonces ahí tenemos ese cruce, es un cruce de 2 pasos básicamente. En el caso de alcalde no. Y en el caso de alcalde sí va a pasar ahorita regresa a una instancia mayor, ¿verdad? Pero es por este cruce que tenemos nosotros de los antejuicios. Para mí es interesante porque este no es el caso de simple y sencillamente yo le doy los chalecos, le doy los palos y vayan a pegarle a los vendedores ambulantes. En ese caso sí se dijo que no,
que no había suficiente y entonces ahí no había caso. Y ahí terminó, después de esto ya en otra consideración por esa misma acusación. Pero esto es diferente porque aquí podría entrar hasta financiamiento electoral ilícito, hay varios delitos que podrían entrar aquí. Entonces vamos a ver qué dice la siguiente instancia. Eso es lo que en ese proceso estamos en este momento, pero por el momento, ahorita, a esta hora, a las 10 de la noche de lunes, el que va ganando el caso es Álvaro Arzú. Daniel, ¿causa sorpresa la recomendación de la juez pesquisidora? Pues, ¿qué va a pasar no, en la siguiente instancia? No creo. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ni la más remota idea. Pero creo que ha habido cierta consistencia en los últimos tiempos en el criterio jurídico que se está utilizando a la hora de presentar esta clase de informes de antejuicio. También en los últimos tiempos ha habido una consistencia de no hacerle caso al informe o la recomendación del informe y decidir en sentido contrario. Entonces yo creo que todavía está bastante abierta la cuestión, aunque me parece que sí es un punto, vamos a decirlo así, a favor de el alcalde para... si hubiese que apostar hoy, pues diríamos que está más cerca que no se le quite el antejuicio que se le quite el antejuicio, pero una vez más, y aunque se molesten los queridos colegas abogados, los criterios jurídicos importan bastante poco en análisis como estos. O sea, yo creo que la gran variable es la variable política. Es la variable de cómo se presiona, digamos, a esta clase de entidades para que se vayan en una dirección u en otra. Y la presión no tiene necesariamente que ir a la jueza, en este caso jueza, que hace el informe, porque ella no es la que toma la decisión. La presión verdadera, la presión de una u otro lado, va a estar en la sala de apelaciones que va a tomar la decisión. Ese es el órgano importante, igual que lo es la CSJ, igual que lo es el Pleno del Congreso de los Diputados, igual. La vez que se vio el antejuicio a Jimmy Morales, el informe decía que sí se le quitase el antejuicio y el Pleno dijo que no. En el caso de Rabé o en el caso de Villate, el informe dijo que no y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dijo que sí. Entonces, yo creo que todavía está bastante abierto y hay que esperar a ver los vientos políticos hacia dónde soplan. Y yo aquí solo hacer una acotación que creo que es importante. Esta jueza ha expresado un criterio jurídico y, como digo, no creo que sobre ella es donde recae la mayor cantidad de presión. No creo que haya que llamarla, como algunos lo están haciendo, corrupta de una vez. De hecho, ella tiene un cierto grado de prestigio y no es conocida como una jueza corrupta, ni muchísimo menos, ¿no? A eso iba, que algunas opiniones en redes sociales se fueron en contra de la jueza pesquisidora de un solo, incluso algunos juristas en sus redes decían, momento, esto hay que tomarlo con moderación, no es así nada más, de si una resolución no sale como uno quiere, comenzar a cuestionar todo el proceso de inicio. Entonces exigían y pedían también moderación a las voces en redes sociales. Y menos atacar socialmente a la atacaban directamente a la jueza pesquisidora. Ella tomó una decisión y yo creo, insisto, y repito lo que dijo Daniel, aquí hay dos vertientes muy fuertes. Yo creo que la vertiente política es posiblemente la dominante, sin el posiblemente, es la dominante. Pero hay una línea que es eminentemente jurídica, que se argumenta y todo eso, y eso es lo que la jueza ha visto. Igual tendríamos que ver cuál es el argumento jurídica, porque lo que sí ha pasado es que se ha manejado con cierto grado de opacidad, no se ha querido dar mucha información al respecto. De hecho, se sabe que desde el viernes ya había llegado ese informe y no ha sido hasta hoy que tenemos el final del informe, pero no tenemos el proceso lógico. Y yo creo que aquí habría que hacer un análisis mucho más pormenorizado de cuál es la razón. Al final, un informe como este no está diciendo si es culpable o inocente, sino simplemente si cree que hay razón para investigarlo. Y eso, en fin, yo creo que habría que ver qué se entiende en todo esto por o cuál es la filosofía que hay detrás del derecho ante juicio que tenga la juzgadora. O sea, ¿cuál es el problema con investigar? Vamos a decirlo así.
Ahora, cuando Daniel dice la presión va a ir sobre este tribunal, esta instancia superior al cual llega la recomendación, ¿qué debemos esperar de esa instancia, Estuardo, al momento de conocer la decisión, si sí o si no se le retira la inmunidad al alcalde? Yo esperaría la consistencia y primero la revisión del argumento que le llegó de un tribunal menor, ¿verdad? A una instancia mayor. Primero miraría la consistencia en el análisis de los argumentos que mandó la jueza, porque miren, aquí estamos trabajando en el campo de los indicios. Todo esto es a partir de indicios, y los indicios, si son suficientes o no son suficientes como para una duda razonable que entonces lleve a un cuerpo colegiado a decidir quitarle o no la inmunidad a en este caso un alcalde, pero puede ser un diputado, puede ser un magistrado, ¿verdad? Ese es el proceso que se da. Entonces yo esperaría consistencia, pero también esperaría que en este caso específicamente, ¿verdad?, no estamos en la investigación, entonces posiblemente ahí está la confusión de la mayoría de personas, que aquí estamos en el campo todavía de los indicios, si son suficientes o no son suficientes, pero la investigación en realidad todavía no se ha hecho. Lo que se han presentado algunos indicios y entonces ya el argumento va si es suficiente o no para iniciar la investigación. Mire, en el caso de Villate, por ejemplo, la jueza dijo, pues vino y presentó sus descargas. Su descargo. ¿Verdad? Y entonces, viendo las pruebas de descargo, dice ella, pues yo no veo por qué habría que quitarle o habría que continuar el caso. Pero o quitarle... era sobre una interpretación sobre la responsabilidad que tenía él. Correcto. Como secretario. Que yo creo que por aquí va la cosa. O sea, cuando uno ve lo que en este caso se ha presentado contra, vamos a decirlo así, la municipalidad, y aquí Guatevisión tuvo unos muy buenos reportajes sobre cuáles son las evidencias de las mantas, de las conversaciones telefónicas, de las facturas y demás. Les puede aparecer grandes cantidades o pequeñas cantidades a algunos de los televidentes. Yo creo que está bastante claro. Creo que es más una reflexión sobre cuál es, pero habría que leer el informe, cuál es la responsabilidad concretamente del alcalde Arzú en todo eso. Y la consistencia entre el ente, digamos, el ente siguiente a donde va y la jueza que dijo. Solo quería leer algo que están enviando de Sololá. Tengo 3 mensajes de Sololá, pero el más reciente es para informarles que en las comunidades de Sololá, cuando empieza sin filtro, le quitan el sonido de la transmisión. Esto es muy recurrente. Solo se ve la imagen, pero no tienen sonido, ¿verdad? Yo quiero leerlo porque eso lo están enviando de Sololá. Y un saludo a todos los televidentes de Sololá, que no solo en Sololá nos pasa en varios, no que nos pasa, alguien decide quitar el volumen o quitar la programación, la señal que ha pasado. Qué aburrimiento, además, solo vernos la cara. Nos deberían de poner otro parlamento, otra música, no sé, tal vez, para hacerlo más ameno. Pedimos disculpas si lo único que están viendo son nuestras caras, no. Y para quienes puedan leer los labios, pero que puedan leer los labios, bueno, tendrán alguna ventaja. Pero regresando a ver al tema, ya se puede respirar tranquilidad en la municipalidad en este momento. Es muy pronto para decir, se terminó esta guerra. Por eso te digo, a las 10 de la noche de lunes hay una pequeña ventaja del alcalde. Porque esto no se puede comparar con el antejuicio anterior que tuvo el alcalde Arzú, que era totalmente diferente, que era aquella incitación a la violencia, ¿se acuerdan? De aquel discurso bastante... Sí, que él les daba los chalecos y todo, y que fueran a sacar a palazos, y no digo la palabra aquí porque en la radio sí la puedo decir, la digo sin ningún problema, aquí no puedo, por el formato, no puedo decir la palabra aquí. O solo decir literal, morongazo, sí. Y entonces... Sí, eso fue lo que dijo. Literal. Lo dijo él, no lo dije yo, no voy a decir que yo soy el malcriado, ¿verdad? En todo caso, que el malcriado sea Arzú, no yo. Pero es muy diferente el caso. Es muy diferente, porque aquí tenés indicios acerca de la relación comercial, si le puedo llamar de alguna manera, entre la alcaldía, entre el Partido Unionista y la cooperativa Torre Fuerte, que era de Byron Lima. ¿Verdad? Entonces hay también, digamos, intercambios de dinero. O sea, hay una cuestión en la que sí habrá que explicar el dinero, por ejemplo, ¿verdad? La producción que tenían en este caso. Y yo creo que en realidad va más allá de solamente el Partido Unionista y la Alcaldía de Guatemala o el señor Arzú. Y en todo caso Byron Lima, que fue asesinado. Ojo que esta investigación es una rama que salió por la investigación del asesinato de Byron Lima. Lo que se buscaba era, y se sigue buscando, es
un análisis y, digamos, una investigación profunda acerca del asesinato de Byron Lima. En esa investigación estaba, se tiene el testimonio salió, exactamente, por la cooperativa Torrefuerte. Ahí salieron los vínculos entonces con la alcaldía. Aquí creo que es más grande el caso, no solo mucho más grande, no es algo que dijo, no es una incitación. Hay mucho que investigar. Los indicios dicen que hay acción. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF ante Juicio Arzú. Regresamos con las declaraciones del portavoz de la Comuna Capitalina. Tengo entendido que trasladó su informe a la sala tercera. Nosotros no hemos sido notificados, pero somos respetuosos de la ley, somos respetuosos del procedimiento y vamos a seguir en espera hasta que se nos notifique a través de la decisión que ya tome la sala. Por el momento el alcalde sigue en sus funciones, sigue trabajando, sigue dedicado al día a día de la ciudad y al igual que nosotros, trabajando con los más de 900 frentes que tenemos de trabajo en la Municipalidad de Guatemala. Bueno, esa es la reacción de la Comuna Capitalina luego de conocerse la decisión de la jueza pesquisidora. Esta recomendación, como ya dijimos, será el Tribunal Superior el que analice esta recomendación, si la acata o no. Lejos está de terminarse este drama en la municipalidad. Pero vamos a ver, no se va a terminar, incluso aunque le digan... Ese tribunal le digo que no procede, no se va a terminar ahí, porque esto continúa y van a seguir otras investigaciones y otras fases y esto no se va a terminar así. No sabemos si por transurbano puede salir algo más. Tampoco, sí, cabal, otros frentes abiertos que estén. Ni creo que el alcalde Arzú, en el momento en que se vea protegido, vaya a abandonar su cruzada anti-CICIG tampoco. O sea, del otro lado, esto creo que se mantiene. Los grupos están claramente delimitados y la confrontación es hasta cierto punto inevitable en todo este año. O sea, pero un escenario de Arzú sin inmunidad, en este caso, sí vendría... ¿Creen ustedes a crispar los ánimos de ambos sectores? Bueno, aquí debilitaría primero al hijo, ¿verdad? En el Congreso de la República. En el Congreso de la República. Obvio que el asesor principal de Álvaro Arzú, hijo, es el papá, ¿verdad? Y creo que el único. Los otros que envió realmente son mensajeros. Los que envió de la municipalidad son, pues, que ya estuvieron ahí en el Congreso y todo, pero son... mensajeros caros, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Y ese sería el primer plano, el primero del Congreso, pero el plano también del presidente Jimmy Morales, ese sería otro debilitamiento también para el presidente, que ha hecho una alianza, o digamos, muy fuerte y casi en un sentido casi obligada, ¿verdad? Para tener, donde ya no le quedó espacio, digo, a este palo me queda y a este me arrimo. Se arrimó al alcalde. Entonces, aquí también habría un debilitamiento del mismo presidente. O sea, hay muchos, digamos, componentes que saldrían afectados si el alcalde Arzú no iría normalmente a una investigación y luego iría entonces posiblemente a acusaciones y todo eso. Pero sí, esto es muy temprano, pues es demasiado temprano todavía para decir no la va a tener o esto no anuncia que va a ganar. Esto solo anuncia una etapa dentro de un proceso que va bastante largo. Además también ya entramos a elecciones el próximo año, cada día más cerca de las elecciones del próximo año, parece que la convocatoria va a ser más temprana. Sí, va a ser en enero. Va a ser en enero, imagínense. Entonces aquí ya también, aunque sus bases son fuertes en la capital, la elección de la capital digamos, va a ser diferente. Va a ser bien diferente y yo creo que en cierto momento se estaría obligado a seguir siendo, por lo menos a participar para seguir siendo alcalde, que en realidad es su punto de poder, pero también su fuerte, es una no, pero bueno, esto está fuera de toda duda. No, ¿sí? O sea, aquí el horizonte donde 2019. Se va a dar es 2019, donde se va a dar la batalla es 2019. Y esto va a ser
una interesantísima elección, porque va a ser imposible separar los temas municipales de los temas nacionales. Así es. O sea, Álvaro Arzú se está constituyendo como el gran líder nacional anti-CICIG, digamos, como el líder más importante, más aún que Pero el eso, presidente. ¿cómo se interpreta en la capital, por ejemplo? El líder anti-CICIG. Sí, claro, como a lo mejor hay gente que va a tener que estar sopesando que, por un lado, considera que ha sido un buen alcalde y que da ciertos resultados, pero por otro apoya a la CICIG, por ejemplo, o viceversa, ¿no? O sea, en los casos de la gente donde no se alineen los dos grandes temas. Es un rechazo importante a Álvaro Arzú como alcalde y lo quiere fuera porque quiere renovación, pero esa persona en concreto es anti-CICIG. Entonces, va a ser muy interesante cómo se lidian estas cosas y cómo al final, bajo el paraguas de renovación sí o no del sistema, el voto capitalino va a reaccionar frente a... O sea, no va a ser como aquellas elecciones, digamos, donde incluso el mismo alcalde afirma han sido cómodas para él ganarlas con candidatos según él, que no presentaban muchos cambios. sin campaña, dice. Sin que campaña, él no hace decía campaña. Él, olvidándose lo que se de olvida toda... que 3 años antes hace campaña continuamente, ¿no? Hace campaña continuamente, los canales le dan un espacio diario fantástico, privilegiado. Pero bueno, según él eso no es campaña. También ha tenido competidores, vamos a decirlo con todo el cariño, relativamente débiles o relativamente flojos ante una figura como la de él. Y las cifras le han dado. Pero también no ha pasado que se ha vinculado la campaña a alcalde con los problemas nacionales. Eso también ha sido bastante consistente. Por ejemplo, 2015 él no estaba metido en nada que tuviese que ver con la plaza, con Otto Pérez, fue una campaña paralela. Fue, bueno, con otros temas, con temas que tienen que ver con la administración municipal. Si acaso a uno de sus contendientes más fuertes, que era Tono Coro, le afectó lo que estaba pasando a nivel nacional. Entonces él se mantuvo bastante independiente. Ahora ya no, esto ya es claramente un problema que se ha convertido en un problema de Álvaro Arzú y que, como insisto, él está liderando. Y eso yo creo que va a descolocar todo lo que sabemos sobre una campaña municipal. O sea, ese voto durísimo que se considera que tiene Arzú, no sé si lo va a ser tanto cuando se vincule con los temas a nivel nacional. Y él debe ser consciente de eso, en un sentido o en otro. O sea, porque también puede ganar votos que no tendría si no existiese lo nacional. Esa narrativa, bueno, veremos. Y mira, yo creo que el que ha lanzado una idea que a mí me parece muy interesante y me parece también que el propósito es precisamente distinguir a unos de otros, es el embajador de Estados Unidos. Si ves en la entrevista de Prensa Libre, el embajador y en otras entrevistas ha empezado un discurso por el cual él dice, miren, es falso ver la correlación 50-50, es 50 contra 50 y entonces estamos en un balance. Él dice, no es así. Él dice que lo que hay es que hay algunos grupos muy fuertes y mediáticamente muy presentes y todo, por ejemplo, que están en contra de la CICIG o están en contra de la lucha contra la corrupción y todo, que son tan sonoros, serán 3 o 4 gatos, pero 4 gatos con tambores y con micrófono, ¿verdad? Que hace mucho ruido, versus un 80% de la población o más que sí está a favor de la lucha contra la corrupción. Y pues aunque no dice nombres de estos grupos que hacen mucho ruido o tienen mucha presencia, es obvio quiénes están ahí. Entonces, yo creo que este 80 o 90% sí va a tener un efecto sobre estos grupos que obviamente se han desmarcado, pero nítido, ¿verdad? Y la campaña va a ser, ¿queremos cambiar o queremos quedarnos con lo mismo? Digamos, si eso ahí encaja, la figura de Arzú encaja perfectamente en esa idea de querer lo mismo, porque Arzú se identifica, además, él mismo se está esforzando por identificarse como la clase política tradicional. Vamos a ver qué tal le va, pese a que tiene un voto bastante duro y tiene una población, una parte de la población que está contenta con su gestión y que considera que la municipalidad es de los gobiernos más profesionales, etcétera, etcétera, que en términos comparados es verdad, pero bueno, también en medio de todo esto tienen que salir, creo yo, ciertas desafecciones del capitalino, que también ve que no tiene espacios públicos muy sofisticados, que tiene un tráfico
horroroso, y el tema de transurbano y el La tema basura, del tráfico, el agua. cómo eso se une con la gran narrativa de corrupción. O sea, va a ser una campaña muy interesante. Pero fíjate que aún ahorita, que ya estamos a ¿cuánto? A 10 meses de la campaña. Ya estás contando los meses, Estuardo, ¿no? Pues, Bueno, sí. ¿o no? Hay que contarlos. Estamos a 10 meses de la Hay campaña. que contarlos, Pues, es la realidad. Es en enero del Estamos próximo año. a 10 meses de las Yo, cancioncitas. el único candidato que veo, por lo menos hasta ahorita, es Álvaro Arzú. Y mientras no tenga un contendiente, no solo que tenga fuerza, ya lo decías, Daniel, ¿verdad? Que con todo respeto, pero los contendientes no han estado a la altura, o pues sí han hecho cosquillas, sí han elevado un poquito el porcentaje y han jalado alguna idea, pero no suficiente como para... A 10 meses no hay como nadie, no para hay una poner en figura, peligro. no hay una figura que le haga que no hay. contrapeso. En No hay, 2015, dígame una. no, pero en 2011 sí tuvo una... Ah, sí. una campaña No, pero buena. hoy 2018... De hecho, no perdió. veo. Una figura que decidió no seguir en esa batalla y que bueno, se fue a la Bueno, presidencia. pero hoy 2018 no le ves contendiente, dices. No. Sí, no. Obviamente ahora no va a salir, pero los hay. Ah, no, que los hay, Hay que los hay. nombres ahí que Y pueden cada ser día muy que avance, fuertes. mientras él se mantenga, pues tiene una presencia, él va ganando presencia. Pero también y en un la des- política la presencia es muy importante. Pero también un desgaste que antes no tenía. Antes Álvaro, su alcalde estaba, digamos, en su gestión un poco más blindado de ataques, de desgaste, Sí, por eso el de público, señalamientos. el público, pero ahora el votante que va a querer ganarse. esto de ser el líder anti-CICIG también te trae desgaste. Por supuesto, pero ese es el público Por que él va supuesto. a querer ganar. Pero ese ¿verdad? es el costo que está asumiendo al hacerlo. Sí. Ahora, algunos en la mañana, luego de conocer la recomendación de la juez Secaida, reafirman que la figura de Arzú es intocable. ¿Es realmente intocable o es No. que ha trabajado muy bien su imagen para No. Ha que la trabajado, percepción sea esa? está trabajando, vamos, un juego de magia, Arzú. Está intentando hacer ver, y muchos están cayendo en ese juego, es un juego completamente falso, de que él es el que tiene todo el poder. Es mentira. Es mentira. Él no controla el Ejecutivo, como se está diciendo, no controla el Legislativo. Mentira. Ese Legislativo no lo controla nadie. Mucho menos su hijo de una bancada de una sola persona. No, eso no funciona así. No significa que no tenga ningún poder. Significa que está jugando a aparentar, a salir, porque tiene mucha más capacidad de comunicación y de liderazgo, o sea, sin darle un sentido positivo o negativo a esa palabra, del bloque anti-CICIG, o como quieran llamarlo, el pacto de corruptos o demás. Digo bloque anti-CICIG porque creo que es un poquito más neutra esa forma de llamar. Que no es, como decía el embajador, 50-50, sino que es un grupo pequeño versus la mayoría de gente. Yo estoy convencido que además a lo largo de este año, con los casos que se van a ir presentando, Sí, cada vez va vamos perdiendo a- más gente. Para mí sí va a tener un costo muy grande pelearse contra eso que está haciendo la CICIG. Pero, no sé, yo creo que Arzú, de hecho, estaba en decadencia como político. O sea, Arzú le saca de la municipalidad, que es ese reducto que tiene, le saca toda esta situación, pero vamos, pensar que Arzú controla absolutamente todo, controla el ejército, controla... Mentira, es todo mentira, es un juego que está jugando muy bien, pero sombras. es un juego de luces y sombras, sí. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF ante juicio Arzú. Regresamos con otro tema, un general que no aparece y no contesta el teléfono. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Antes del corte le prometí que íbamos a hablar de un general que no contesta su celular, pero antes hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas de Sin Reservas. Gracias, Ben Keichin. Esta noche en Palabras Sin Reservas, la muerte llega de la peor manera, teniendo como verdugo a jóvenes sicarios. También recorreremos la historia para descubrir los detonantes de la última masacre en una escuela de Florida. Además, visitamos a un quetzalteco que busca un récord Guinness con sus castillos de plasticina y al cierre, una experiencia cercana a uno de los insectos más importantes de la naturaleza, las abejas. Así que quédese en Guatevisión después de este programa con los mejores analistas de la televisión nacional. Gracias, Haroldo. Ya sabe, al terminar Sin Filtro, quédese con Sin Reservas. Volvemos al análisis y bueno, le hablaba yo de un general que no se ha comunicado con su superior y esta es la nota.
Él fue citado para acudir a un órgano jurisdiccional, sin embargo, la situación de él es que se encontraba en goce de descanso. Él se tiene que presentar el día de mañana a mediodía y hasta este momento no hemos tenido ninguna comunicación con él. El general Eric Fernando Melgar Padilla permanece prófugo de la justicia y el Ministerio de la Defensa desconoce su paradero. Eric Melgar Padilla, hermano del diputado oficialista Herbert Melgar Padilla, es vinculado al caso manipulación de la justicia y se espera que mañana aparezca, aseguró el ministro Luis Ralda. Yo personalmente traté de comunicarme con él, sin embargo, pues no respondió a las llamadas, entonces no hemos tenido comunicación con él. Su situación jurídica todavía está en un impasse, entonces esperaríamos a que exista una manifestación de los órganos jurisdiccionales respecto a la situación jurídica de él para poder suspenderle el salario. Señalan que por tener efectos en la jurisdicción militar y de acuerdo al Código Militar, si el comandante y general Melgar Padilla no aparece a mediodía, podría incurrir en los delitos de desobediencia y diserción, según el artículo 69 y 77 sobre delitos contra el servicio militar. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Marvin Pérez. Ya veía usted la nota, las declaraciones del ministro de la Defensa. Bueno, se va a esperar mañana a mediodía para que aparezca el general Melgar Padilla y, bueno, se enfrente a la justicia. ¿Qué va a pasar con eso? Es todo. Estaba de descanso, bueno, dice el ministro. Mira, estar de descanso no es un pretexto. Simple y sencillamente aquí lo está llamando la justicia, punto. No, yo no lo puedo responder a la justicia. Fíjese que ahorita estoy descansando, ahí hago. Bueno, entonces, que no se le... ¿Qué pasa hay si una orden de captura, pero no se le... no se le algo así. Está de descanso. Es que no me ha contestado el WhatsApp. Sí, mira, hay un problema es de verdad, en la frontera. Es vergonzoso. Es vergonzosa. Esta rueda de prensa ha sido vergonzosa y a todo aquel que aprecie a la institución militar le debe dar vergüenza esto. Le debería dar vergüenza esto. O sea, ¿cómo puede ser que tú tengas un general que no contesta? No contesta el teléfono. Ay, como no contesta, no, es que no sé dónde está. Está en descanso. No lo vamos a interrumpir, dirá el ministro. Pero ojo que había una orden de captura, pero la Fiscalía se comunicó con el Ministerio de Defensa para que se le comunicara al general que tendría una citación, que tenía que presentarse a tribunal. Eso está desde el viernes, ¿verdad? Y no llegó, o sea, sábado, de hecho se le iba a ahorrar esta detención, digámoslo así, con todas estas patrullas, etcétera, pero no llegó. Yo creo que el caso, en realidad, el caso no es un caso militar. Y yo creo que eso sí tenemos que entrarle. Es, por lo menos, como está explicado y como la evidencia o los indicios que hay, la presunción aquí en la imputación es un caso familiar, es un caso de un tema un litigio de tierras entre hermanos puros y hermanos y otro tipo de hermanos, ¿verdad? Que entonces involucra al papá y alguien que es un grupo que es contratado para ir a quitar ¿cómo se llama? El documento para eso es lo que dicen ellos que fueron llamados, ¿verdad? Cuando la escritura, ¿verdad? Y entonces algo que se va de las manos y entonces matan al papá. El acusado es el hermano, y aquí es donde empieza el caso falso, que precisamente por eso un exfiscal fue detenido también el viernes, recordemos eso. El viernes, y el exfiscal decía que había sido detenido porque era el principal contendiente, el candidato fuerte hacia el Ministerio Público. No se lo creía nadie. Pero es un caso del ámbito familiar, que sí, que es un general que está ahí, sí, que es también un diputado que estaría involucrado. Que ojo que él no era diputado, Melgar Padilla, el diputado no era diputado. Este fue un cambio. Era un asesor. Era un asesor y fue un cambio que se hizo a partir que en el corrimiento, ¿verdad? Hubo la renuncia o por lo menos de la salida de un diputado de FCN. Salida que fue cuestionada en su momento porque decían que no había razón de peso para que el diputado se retira y entra él. Y pues se le dio como la búsqueda de una protección por parte del Congreso de la República. Pero sí, digamos, sí es un general, tiene un rango militar, está dentro del ejército, debió haberse presentado, pero el caso es un caso de familia. Ahora, el no presentarse, ya digamos, el no comparecer a la justicia, ¿golpea indirectamente a la institución castrense? Por supuesto.
aunque no tiene nada que ver su Por caso supuesto. con Hay el ejército. otro caso de deserción, que era lo que decía la nota, ¿verdad? La nota estaba hablando de caso de deserción. De hecho, tal vez muy poco conocido, pero cuando fue detenido el Fantasma, por ejemplo, ¿verdad? Oh sorpresa, hubo deserciones ese día de la detención del Fantasma, hasta meses después que fue detenido uno por un oficial, simplemente no llegaron, ¿verdad? Y fue detenido al final uno de los que en teoría colaboraban entonces con el Fantasma. Yo creo que aquí es un tema mucho más grande y tiene que ver con un tema de depuración del ejército. Si algo hemos visto de la policía, falta mucho todavía, pero nosotros hemos dicho que ese es un camino correcto y que siempre va a tener problemas, así estas instituciones de seguridad, es que siempre va a querer infiltrarse gente, ¿verdad? Pero entonces, para eso tienen contrainteligencia, para eso tienen oficinas de búsqueda interna, tienen otros mecanismos para ver en realidad quién de sus miembros no va por un buen camino, ¿verdad? Pero por lo menos la PNC, cuando lo ha hecho, es público, ¿verdad? Cuando se va, mira, agarraron a aquellos sicarios, agarraron a los de la banda, ¿cómo se llama esta banda reciente? Digamos, tienen una política de mejor ellos comunicar la depuración antes de que salga por otros lados. Y el proceso va, y es una limpia interna, y yo creo que, interna y pública al mismo tiempo, yo creo que eso es bueno. El ejército ha tomado otra posición que ya cuando se siente acorralado, dice, pues vamos a colaborar y todo eso, pero no hay como una proactividad en decir, buscar a aquellos que están, no están bien. Mira, al mismo tiempo agarran también a coronel en Petén, ¿verdad? Claro. Godoy. ¿Verdad? Al mismo tiempo, hay casos. Y entonces yo creo que le caería bien a la institución, porque yo creo que limpiarse es bueno y es correcto. Y es lo mejor frente a nosotros que les pagamos al final los impuestos para que sobreviva esta institución, y la policía igual, ¿verdad? Que lo haga, pero decir, está de descanso. Miren, es vergonzoso, pues no es así. Desastrosa. ¿Qué pasa si mañana él no comparece, no se presenta? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con su posición dentro del ejército? Se le aplica la normativa. Bueno, acuérdate que es comandante. Entiendo que se le declararía prófugo también. También, o sea, en el ámbito civil, prófugo de la justicia. Y en el ámbito militar, desertor. Entonces, ¿y qué pasaría políticamente? Quedaría muy mal un presidente que fue quien le ascendió a general de brigada, sabiendo de alguna manera que esto venía y que había un problema legal, lo mismo que se sabía de el hermano Melgar Padilla y la protección que descaradamente buscaron al quitar a ese diputado de FCN y decirle renuncia y refugiarlo en el Congreso. Lo dijimos aquí cuando pasó y hay que volver a repetirlo. Entonces, esto es, si no son jugadas para proteger a gente que tiene problemas con la justicia, desde luego lo parece, tanto en uno como en otro caso. Y eso vuelve otra vez a poner al presidente como alguien que hace cosas para proteger a este tipo de gente. A este círculo. Y mira, y la Guardia de Honor, que se ha cuestionado. La Guardia de Honor es muy simbólica, no solo dentro del ejército, sino dentro de Guatemala, en nuestra historia. Y ser comandante de la Guardia de Honor es eso, un honor, ¿verdad? Porque entonces, este caso, lo que ha pasado aún con cualquier posición que tomemos con relación a otros, no solo militares, sino exmilitares, desde Benedicto Lucas para todos los que están detenidos en este momento, ¿verdad? Es que ellos han enfrentado la justicia. Pues sí, no se han huido. Y por supuesto que algunos los han detenido y todo, pero ellos han enfrentado a la justicia. Mientras que miras que los relacionados con FCN o buscan la protección, como ya lo dijimos aquí en su momento y lo volvemos a repetir hoy, o salen huyendo como puñalito, pues. Sí, don Edgar Ovalle, no lo he visto ni oído, no sabemos dónde está. O mira, o el otro está a descanso y no se presenta. Entonces, no puede ser. Me decían, ¿y qué caso sería militar aquí? Por ejemplo, el caso del coronel Chiroy. Ese es un caso militar porque es un caso relacionado, ¿no? Precisamente, de hecho es un caso relacionado con su actividad, dentro de su actividad militar en Totonicapán. Que, para principiar, ¿qué estaba haciendo ahí cuando él estaba asignado a la Guardia de Honor, verdad? Pero bueno, ese va a ser un caso a seguir, pero ese sería un caso militar y los soldados que iban con él. De hecho, las mujeres soldados y los hombres soldados que al final siguen todavía en la cárcel, versus que es un caso familiar. ¿Se recuerdan que cuando se dan los primeros, digamos,
los primeros detalles de lo que sería luego el caso manipulación de la justicia, aquel video de YouTube, ¿te recuerdas, Estuardo? Sí. El mismo diputado Melgar Padilla saca un video en donde, sin pelos en la lengua, señala y dice, me está queriendo chantajear en la fiscalía, CICIG, está queriéndome presionar por el tema de reformas constitucionales. Esto pues es político, ese video y ese bla, discurso bla, bla. queda muy débil si el hermano no se presenta. O sea, todo ese video que él presentó, este argumento que él esbozó en esa oportunidad, queda muy débil si el general Melgar Padilla no llega mañana y no aparece. Porque entonces debilitan lo que dice el diputado. Lo que dice el hermano. diputado, ¿verdad? Y debilita también. Es que va en una línea, vamos a ver, va en una línea y esto hay que, como decías, Daniel, digamos, está presidente que toma decisiones. ¿Por qué? Porque el presidente de Guatemala es presidente constitucional de la República y comandante general del ejército. O sea que él al final es quien decide los ascensos, a quién se asciende y a quién no, obviamente por recomendación de Estado Mayor, ¿verdad? Pero al final también hay ascensos que son políticos, ¿verdad? Porque han ascendido varios generales que yo soy de la idea que en qué momentos, si ellos son generales, yo sería emperador entonces o algo así, tratando el caso con sorna, ¿verdad? Porque no creo que debieran, pero bueno, los presidentes tomaron una decisión y ascendieron. Entonces, presidente, asesor de presidente, hermano de asesor de presidente, asesor que busca protección en el Congreso, ¿verdad? Hermano de asesor, ¿verdad? Que asciende a general por el presidente. Entonces se vuelve todo en ese triángulo y ahí se queda todo. Y siendo un caso familiar, bueno, y fiscal, porque aquí tenemos que el siguiente elemento es el ex fiscal detenido, ¿verdad? Que ya no es fiscal, el ex fiscal detenido. Entonces, en todo este caso, al final le rebota otra vez al presidente y comandante general del ejército, el presidente Jimmy Morales. Y yo creo que tiene que ser uno también de los interesados en que esto también ya tiene un gran caso con el prófugo de Ovalle. Imaginemos ahora esto. Y ahora con este caso. Pero miren, no está de descanso, en realidad no es. Es como que si dijera, mire, cuando está de descanso ya no es general y no está. Entonces no tiene ninguna, pues, no, el doctor sigue siendo doctor aunque esté de descanso. Por lo menos esa es la lógica, ¿no? Solo Roxana Valdetti dejaba de ser vicepresidenta a las 5 de la tarde. Decía bueno. que a las 5 de la tarde dejaba de ser vicepresidenta. Pero pues el ingeniero es ingeniero, aunque esté de descanso, pues, o sea, yo no veo eso. Si en vez de ser un problema con la justicia, es un problema que tiene que ver con su mando. Desconectarse de esa manera cuando tienes la clase de responsabilidades que tiene un general no es muy creíble. Y de la Guardia de Honor. Y ese es el punto, no es muy creíble. Claro. Y que te lo diga un ministro de la Defensa no es muy creíble. O sea, yo no me creo que no contesta al que ministro. No se haya puesto en contacto que no le contesta no me al lo ministro. creo. Bueno, vamos a la pausa. SF ante juicio Arzú. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Bueno, hablábamos que otra arena de acción, otro lugar en donde hay bastante movimiento es el Congreso de la República. En ese lugar, pues, se está discutiendo una ley contra los actos terroristas. A primera vista es una normativa que busca fortalecer a las fuerzas de seguridad para combatir el llamado terrorismo, pero ya leyendo la letra pequeña hay algunos elementos que se pueden cuestionar, sobre todo que se buscan limitar algunos mensajes o expresiones, asimismo como las manifestaciones de algún tipo. ¿Qué va a pasar con esta ley contra el terrorismo cuando algunos de los comentarios que hacen también los mismos legisladores es que es muy general al momento de abordar ciertos temas y da para arbitrariedades? Esa es una de las preocupaciones. Daniel. Sí. Da para arbitrariedades y cuando usas un término muy general, creo que además es más un tema de desconfianza hacia las instituciones y cómo se puede aplicar, aunque yo también lo que diría es, me resulta, o sea, vamos a ver, esta clase política es muy débil y está muy debilitada y está golpeada. Es verdad que en ese proceso de debilitamiento y de estar recibiendo una golpiza bastante impresionante, pues uno puede tener cierto miedo de que apliquen medidas autoritarias o medidas represivas
como una forma de intentar conservar el poder. Pero te hace falta a toda una institucionalidad que trabaje en la misma dirección, institucionalidad que implicaría que también estuviese el MP, que estuviese el órgano de justicia, que estuviese incluso la Corte de Constitucionalidad, que estuviese el Ejército, la Policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo sinceramente eso no veo ese grado de coordinación. O sea, pueden, y de hecho hay un articulado que da un poquito de miedo, de cómo está formulado, si agarras esto, bueno, casi cualquier persona que pueda alterar a otra en redes sociales y si puede se hace ser de forma... calificado como ciberterrorismo, dice ahí mismo la norma. Exacto. La iniciativa. Sobre todo es ese párrafo de ciberterrorismo y un par de cositas más lo que hace que haya mucho inquietud al respecto de cómo se va a utilizar esto. Pero al mismo tiempo yo no vería, insisto, el aparataje institucional yendo en esa misma dirección. Porque necesitas tenerlos a todos alineados, claro, para poder necesitas que haya tener una coordinación en una dirección determinada. Y esto, más bien, si optasen por, uno, pasar una ley como esta, no sé qué tendría que decir la CC al respecto, pero si fuesen capaces de intentar aplicarla, creo que les iría mucho peor. Sería más dañino para la clase política en términos de cómo se minaría su legitimidad. Y yo insisto, lo importante, el horizonte que se está viendo es 2019, que el hecho de... Puede ser un efecto boomerang para la misma clase política que tal vez sí quiere blindarse. ¿Cómo lo fue? Y esto es algo que esta clase política tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Piensen en el daño que en última instancia les hizo ese gran pacto entre líder y PP en 2014 por las Cortes, por los magistrados. Sí. Les hizo mucho daño. A mediano plazo un consenso que se evidenció a todas luces. Ese consenso les acabó haciendo daño en 2015 con todo lo que pasó. Cuidado con hacer cosas que en 2019 les va a hacer también mucho daño. Y aquí es donde yo siento que también va a haber más dificultad para mover todo el aparato legislativo. Es que cada vez más diputados, y cuanto más cerca estemos de 2019, se piensen mucho qué efecto va a tener para ellos esta clase de movimientos, en términos de éxito electoral. ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Caminará para en la línea de endurecer? En la segunda lectura. Ajá, así es. Ahí quedó. Recuerden que la primera y segunda lectura en realidad son trámites. Son trámites, pero es momento en donde salen estos puntos que, digamos, no hacen ruido y no parecen tener armonía con el resto del articulado. Bueno, yo recomendaría que primero leamos la iniciativa. Fue presentada por el diputado Napoleón Rojas de UCN y vamos al capítulo 2 del título 1, ¿verdad? Que están las definiciones y la definición de qué es acto terrorista y ahí tienen razón varios diputados donde dicen que es muy amplia, que es muy amplia, ¿verdad? Y estará sujeta también, cuando hay una amplitud en este campo, habrá que ver cuál es realmente el objetivo. Y el objetivo de la norma originalmente era una normativa que ayudara a las autoridades, por ejemplo, Policía Nacional Civil y todo, a la lucha contra las maras, ¿verdad? Y la petición fue del nuevo ministro de Gobernación, ¿verdad? Que pues institucionalmente lo apoya. Institución es conjunto de normas, institución no es un lugar, es un conjunto de normas. Entonces que se fortaleciese el conjunto de normas a partir de una normativa que declarara terroristas a los mareros, ¿verdad? Eso fue. Y entonces, pero aquí en las definiciones ya de qué es terrorista, qué es acto, y es interesante ver que entran equipos de navegación, infraestructura crítica, instalación nuclear, buque, bioterrorismo, y entonces se pasan a la parte de ciberterrorismo, ¿verdad? Y ahí es... Pero ves en un marco en donde se pueda limitar las opiniones o criminalizar las opiniones, Astor. Mira, yo creo que es ingenuo, dado el mundo de Internet hoy, limitar o parar las opiniones. De hecho, el mismo Estados Unidos, con todo su poder y toda su tecnología y todo lo que quieran, no le pudieron entrar a los troleros, que ahora le están diciendo los troleros rusos, ¿verdad? Los troles rusos. Entonces, es muy difícil,
Por ejemplo, varios de los net centers que nos atacan a nosotros, solo para darles un ejemplo, digo a nosotros, a Benke, a Filipe, a Daniel o a mí, que nos atacan, no están en Guatemala, ¿verdad? Están muy al sur, todo lo digo en Sudamérica. Y ahorita que me están viendo ya saben que los tengo, sé dónde están. Los tengo mapeados. Pero ¿qué puedo hacer yo de Guatemala? Nada, pues, o sea, no puedo hacer nada, ¿verdad? Les sigue la pista. Tú no sabes dónde están esa gente. Sí, pero lo más importante es quién los paga. Eso es lo más importante. Y ojalá que todas las investigaciones, y ojalá salgan pronto las investigaciones acerca de net centers, y que sean presentadas y digan realmente quién está pagando. Una vez dicho eso, no justifica tener un aparato legal para reprimir ningún tipo de expresión, incluida ataques personales y todo lo demás, que yo creo que es un derecho que todo el mundo debería tener, poder desahogarse por los medios que sean, ¿no? Luego ya, si hay algún tipo de acción que implique difamación y tal, ya es otro aparato legal el que lo tiene que ver, pero que el Estado pueda perseguir a un grupo como una especie de grupo terrorista, eso sí es terrible, y eso vale para todos, para los mensajes que nos gustan y para los mensajes que no nos gustan también. Pero ¿crees que ese digamos, mensaje puede dar a algunos diputados, puede tener eco en el resto de sus compañeros? Vamos a ver, ¿qué más dan los para que esto avance en el Pleno? Puede avanzar, no digo yo que no, pero y yo insisto que me parecería raro que CC no le enmendase la plana al Congreso, claro, pero no pasa tal y como de está el ámbito político ahora, porque estoy convencido que alguien metería un amparo en ese sentido. Pero, insisto, tiene que estar MP con voluntad de aplicar esta ley. Tiene que estar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los que hacen investigación. O sea, no es desde los diputados desde su curul que dirigen investigaciones contra esta clase de grupos. Tendrían que ser personas que están en otras instituciones que no necesariamente van a intentar hacerlo. Y mucho menos en el corto espacio de tiempo que tienen de aquí, insisto, a 2019, que es el horizonte político importante para el país. Un movimiento que les puede ser contraproducente aquí a la 2019 si tratan de tener un aparato que controle las opiniones, que criminalice las opiniones. Yo por bajarle un poquito, sobre todo en el escenario de que se pueda aplicar, yo sinceramente lo veo muy, muy complicado. Que vayan a poder aplicarlo y luego el costo que tendría aplicarlo, no sé, a un grupo de personas que piensa que piensa diferente o no le veo ni la utilidad ni les doy la capacidad para poder hacerlo. Pero mira, solo el título del capítulo 8 es interesante, porque dice que terrorismo cibernético y medios de comunicación. Y la lógica aquí es que también se puede hacer terrorismo, lo que estabas diciendo antes, te puede hacer que, digamos, si hay una opinión que no guste en medios de comunicación, esa opinión puede ser catalogada como terrorista. Pero tú te puedes imaginar... ¿Ya te imaginas esto? ¿Cómo implementas eso? ¿Cómo implementas eso? ¿Comete este delito? ¿Cómo implementas? Y, insisto, en este escenario, el primer amparo que hay contra un medio de comunicación, o sea, digamos, para... primera vez que se intenta contra Guatevisión aplicar esto, si nos queremos poner en ese escenario... Digamos. Hay un amparo en la CC va a resolver a favor de la libertad de expresión, seguro. Yo estoy convencido, entonces esto tiene pocos vuelos, ese es mi punto. Yo siento que esto, si de facto se está pensando en esta dirección, tiene muy poquito. O sea, que los diputados tienen que pensar eso antes de morder el anzuelo de esta iniciativa que en este momento se está Pero a muchos diputados les encantaría, porque dice que nos van a meter presos de 10 a 20 años. Les encantaría, pero... Lo que dicen él es, ¿se puede implementar? ¿Puede ser esto realidad? ¿Va a pasar el filtro de la CC? Imagínate que cada vez que haces una ley, primero tenés que dedicarle un presupuesto. Claro. El problema en Guatemala es que aquí a cualquier diputado se le antoja y se le ocurre cualquier tontera, pero no dice de dónde va a salir el dinero. La mayoría de Congresos va a decir, mira, aquí va la ley y esta ley cuesta tanto implementarla y el dinero va a salir de ese lado. Aquí solo lanza la ley y nunca dice dónde va a salir. Segundo, ¿quién va a implementar tu pregunta acerca de quién va a implementar esta norma? ¿Vamos a tener una ciberpolicía? ¿Vamos a tener gobernación lo va a hacer? No sé, una policía antiterrorista, no sé. ¿Quién califica los mensajes, las opiniones? Sí, luego vamos a tener un censor, que de hecho era
¿quién estaba ahí? Era Roxana Valletti, fue en censora, aquel ¿verdad? entonces, en Del el tiempo de 90 y Serrano, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? O sea, es interesante cuando en realidad el mundo, la tendencia es precisamente a la apertura. ¿Y qué pasa si ya todos los mensajes empiezan a salir ya no dentro de Guatemala, sino dentro de otros lados? Y ahora la tecnología, miren, la tecnología permite poder lanzar un mensaje desde donde estoy ahorita en este momento en tiempo real y parecería que viene de un IP de Irlanda o un IP de Tokio, ¿verdad? O un IP de, no sé, de Vancouver o un IP de Santiago. Porque la tecnología ya lo permite, ¿verdad? Y se puede encriptar y hacer todas esas cuestiones. Entonces, no sé si el Estado tenga siquiera la capacidad. Si muchas oficinas del Estado, máquina de escribir tienen, entonces, por favor, ¿va? Así que bueno, que no coman ansia los diputados, entonces, que están leyendo esta ley y creen que se puede implementar tan fácil algo como esto del ciberterrorismo para limitar o criminalizar las opiniones. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por el análisis. A usted también muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, no se vaya, viene Sin Reservas. Feliz noche, nos vemos mañana.